Biblia, vamos a la palabra, al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, es con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esta noche, en esta mañana, Señor, se manifieste de una manera poderosa a través de tu palabra, cambiando primeramente, Señor, nuestros corazones, obrando con poder y gloria. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, aleluya, es la que convierte el alma. Tu palabra, Señor, es como bálsamo, es como ese vaso de agua al alma sedienta. Te damos gracias, reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición del diablo, toda oposición de brujería, toda oposición de hechicería. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por la palabra. Fuera por tu palabra, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, aleluya. Libertad para adorar a Dios, libertad para exaltarte, libertad para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Póngase cómodo. Gloria a Dios. Como dijo un hermano, abróchese el cinturón porque vamos a despegar. Amén, gloria a Jesús. Quiero, con la ayuda del Señor, hablar en esta mañana bajo el tema: no contemples volver atrás. Mira Dios. No contemples volver atrás. Mira que está a tu lado. No contemples volver atrás. Gloria a Dios. ¿Qué significa contemplar el volver atrás? Significa de que hay un cierto deseo en el fondo del ser humano, una posibilidad de volver atrás. Amén. Y lo contempla. Vamos a hablar de eso. El apóstol Pablo a los filipenses dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén, a su nombre se da gloria. Una de las conversiones más predicadas, más conocidas por el pueblo de Dios, inclusive por los que están allá afuera, es la conversión de Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre injuriador, encarcelador, cogía a los cristianos, aleluya, los apresaba. Dice la palabra de Dios que este hombre, un día de camino, tuvo un encuentro con el maestro. Y la Biblia dice que este hombre no volvió a ser el mismo. Dice la palabra de Dios que se convirtió en el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Pasó de ser perseguidor de la iglesia ahora a ser perseguido. Ahora a ser baluarte y defensa de la verdad. Inclusive cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, muchos de la iglesia no lo aceptaban. Muchos de la iglesia lo
porque identificaban que ese era el hombre que perseguía a la iglesia y no creían tan mucho su conversión. A su nombre será gloria. Entonces dice Pablo: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiéndome lo que está adelante. Gloria a Dios. ¿Qué es extenderse o qué es olvidar lo que queda atrás? Quiero que usted vaya conmigo, hermano. Vamos a plantear la idea. Tengo un poco de gripa, por eso a veces se me sale los gallos. Mateo capítulo 4, versículo 17. Usted se puede reír de los gallos, pero no se burle, hermano. Amén, a su nombre. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten lo que Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra allí en el griego significa metanoia. Cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, hablaba de metanoia. ¿Qué significa esto? Cambio profundo en la mentalidad o pensamiento, transformación que conlleva a un cambio de dirección. Al apóstol Pablo lo que le sucedió fue una metanoia, un cambio profundo en su pensamiento, aleluya, y en su dirección. A su nombre será gloria. Cuando nosotros experimentamos en nuestra vida, hermano, una metanoia, eso causa que nosotros tengamos un cambio profundo en nuestro pensar, en nuestro actuar. Y si vamos a una dirección, esa metanoia nos hace que nos desviemos a la dirección correcta. Amén, a su nombre. Entonces, cuando esto sucede en la vida del cristiano, en la vida del hombre o la mujer de Dios, en ningún momento de su vida, cuando hay una verdadera metanoia en la persona, contempla la posibilidad de volver atrás. Amén, a su nombre será gloria. Por eso Pablo dice: olvidándome. Escuche esto: olvidándome. Vamos al texto. Dice, aleluya, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén, a su nombre será gloria. Cuando hay una verdadera metanoia o un verdadero arrepentimiento en la vida del cristiano, esto le lleva, hermano, a desechar las posibilidades, aleluya, y a extenderse a lo que tiene delante. Por eso es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, no hay posibilidad, aleluya, de volverse atrás. Amén, a su nombre sea la gloria. Cuando usted está verdaderamente arrepentido, usted no está en el Señor y está pensando en lo que dejó allá afuera. ¿Sabe qué sucede ahí? Que no ha habido una verdadera metanoia en su vida. No ha habido un cambio profundo en su pensamiento. Cuando usted camina y empieza a caminar en los caminos de Dios, usted no puede ir con el pensamiento de vamos a ver qué pasa, o vamos a ver qué sucede, o vamos a ver cómo nos va.
Amén, a su nombre sea la gloria. Porque el arrepentimiento lleva en sí una determinación. Job dice, determinarás una cosa y serás firme en lo que has determinado. Y serás firme en ello. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, vamos al libro de Hebreos. Aleluya, para darle más fuerza a lo que estoy diciendo. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 15. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. A su nombre sea la gloria. Hablando del pueblo que había salido del mundo, hablando del pueblo que había salido de Egipto, alabado sea el Señor. Pero dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. El pueblo estaba en una ciudad donde lo tenían todo, aparentemente, no les hacía falta nada. Pero dice la Biblia que ellos salieron de esa tierra por una palabra. Sucedió en ellos un cambio de dirección. Y dice la Biblia, pues si hubiesen estado pensando en lo que habían dejado atrás, dentro de todo el pueblo de Israel, dentro de todo el pueblo que salió de la tierra de Egipto, había un remanente fiel, un remanente que había creído, aleluya, y que había confiado en esa ciudad celestial que Dios les había prometido. Mire, ellos fueron más allá de pensar en una tierra física, en esta tierra, valga la redundancia. Ellos anhelaban algo mejor y esto era celestial, dice la palabra de Dios. Pero en ellos había sucedido una metanoia, un arrepentimiento, un cambio profundo de pensamientos. Y ellos, dice la Biblia, que si hubiesen estado pensando en aquello que habían dejado, ciertamente tenían tiempo de devolverse. Pero les había sucedido lo que les sucedió al apóstol Pablo, un verdadero arrepentimiento. Amén. Eso es lo que hace falta en estos días, que suceda, hermano, un verdadero arrepentimiento. Cuando yo estoy luchando, estoy batallando, siempre con un pensamiento, siempre con una tentación de volver atrás, aleluya, tengo que analizar si en mí ha sucedido, aleluya, una verdadera metanoia. Amén, a su nombre sea la gloria. Yo una vez me acerqué, aleluya, y empecé a hablar con alguien acerca de la obra de Dios, y se puso como la idea de dejar la obra. No sé a qué surgió eso de dejar la obra. Él entendió que yo estaba diciendo que iba a dejar la obra de Dios. Mire, hermano, yo le dije, eso nunca se me ha pasado a mí por la cabeza, de dejar la iglesia, de dejar la obra de Dios. Porque cuando ya tú estás, hermano, embarazado del pensamiento de Dios, cuando ya tú estás cautivo por el Señor, aleluya, no hay posibilidad ni siquiera de abandonar, de dejar, aleluya, el llamado o las cosas de Dios atrás. Amén, a su nombre sea la gloria. Vive Cristo para siempre. Mire, todos los apóstoles que escribieron a sus hermanos no hicieron sus cartas
en momentos fáciles. Todas las cartas que escribió Pablo, que escribió Pedro, aleluya, que escribió el apóstol Santiago, aleluya, todas fueron en momentos de tribulación que vivía la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, dice, pero Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, aleluya, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pablo empieza a saludar a un pueblo que había sido expatriado, expulsado, que por circunstancias difíciles habían salido de su tierra, de su parentela. Algunos habían, gloria a Dios, dejado sus familias atrás por causa de una persecución que vivía el pueblo de Dios. A su nombre será la gloria. Dice la historia, el contexto histórico en el que escribió el apóstol Pedro, dice que él escribió en los días de un hombre llamado Claudio Nerón, perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia no, la historia extrabíblica, que este hombre estaba tan endemoniado que su mamá se le oponía a sus planes macabros, y dice la historia que este hombre cogió y mató a su propia madre porque se le oponía a sus planes macabros en contra del pueblo de Dios. Cogió a su propio hermano y también lo mató. Dice que este hombre envolvía a los cristianos en pieles de animales y se los lanzaba a las fieras para que las fieras se los comieran. Aleluya. En ese contexto tan difícil, escribe el apóstol Pedro a la iglesia. Y déjeme decirle algo, que no hay persona en esta tierra que para mantenerse en pie, gloria a Dios, aleluya, no hay quien pueda mantenerse en pie siguiendo las pisadas del maestro sin que antes haya ocurrido en su vida una metanoia, un arrepentimiento verdadero y genuino. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pedro empieza a escribirle casi las mismas palabras que escribió, gloria sea el Señor, aleluya, el apóstol Pablo. El apóstol Pedro empieza a escribirle palabras como de una esperanza viva. Pablo también les habla de una ciudadanía celestial. Pedro les llama a vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Aleluya. Pedro les dice, aleluya, que ellos son un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Aleluya, porque hay momentos en la vida, hermano, hay circunstancias que te golpean, aleluya, y te hacen pensar que no vales nada. Mire la situación que vivía la iglesia.
que para el 2026 será el año de tu victoria. Para el 2026 verás la gloria de Dios. Para el 2026 veo multiplicación. Pedro no empieza a decirles esto. A su nombre sea la gloria. Pedro empieza a hablarles de una buena conciencia. Pedro empieza a hablarle, aleluya, que se monten y que se sostengan en la piedra viva que es Jesucristo. Amén. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Todo empieza el ministerio de Jesús. Antes de sanar los enfermos, antes de que el pueblo viera la gloria de Dios, viera a los ciegos ver, antes que sucediera todo eso, lo primero que Jesús hizo fue, aleluya, y Jesús empezó a predicar y a decir, metanoia, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, a su nombre sea la gloria. Antes que empieces a ver las cosas bonitas del Evangelio, antes que empieces a ver lo maravilloso que es ser cristiano, tiene que suceder una metanoia en nuestra vida. Un verdadero arrepentimiento y cambio profundo de pensamiento. Amén, a su nombre sea la gloria. Eso va más allá de sentir un remordimiento por haber hecho algo malo. Eso va más allá. Eso conlleva un cambio de pensamiento. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Aleluya, vive Cristo para siempre. En medio de todas esas batallas, en medio de todos esos problemas que vivía la iglesia, aleluya, Pedro les escribe algo bastante maravilloso que está en el capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe? Esa es una de las armas, es la arma más poderosa que posee el cristiano. El amor. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sabe? En mí ha podido suceder una metanoia, un verdadero arrepentimiento. Pero hay algo que la Biblia declara. Y es que el amor puede enfriarse. Y esto puede conllevar, aleluya, a volver atrás. Dice, tener ferviente amor. Una de las definiciones de ferviente es hirviente o cuando el agua llega a su punto de ebullición que está hirviendo. De esa manera, Dios quiere que nosotros vivamos el Evangelio. ¿Sabe? La Biblia tiene muchos calificativos para el cristiano. Nosotros no solamente nos llamamos cristianos. Pedro dice, ninguno se avergüence de ser llamado cristiano. Amén, a su nombre. Pero ese no es el único calificativo que tiene la iglesia, el pueblo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos siervos, somos obreros. ¿Qué más somos, hermanos? Somos soldados de Jesucristo. La Biblia también dice que nosotros somos atletas. Alabado sea el Señor. Que nosotros también somos labradores. ¿Y sabe qué sucede muchas veces, hermano? Que hay circunstancias en nuestras vidas que Dios te dice, esta vez te tienes que comportar como un soldado. Esta vez te tienes que comportar como un atleta. Esta vez te tienes que comportar, alabado sea el Señor, como un obrero. Gloria a Dios. Porque a nuestras vidas, hermano, llegan circunstancias de toda clase.
para gozar del fruto debe, hermano, sembrar, aleluya, para luego cosechar con paciencia. Amén a su nombre. Y llega a nuestra vida, hermano, la desesperación y queremos ver las cosas realizadas y queremos ver las cosas ya. Pero hay momentos donde Dios te dice, tú tienes que ser paciente, aleluya, como un sembrador. Aleluya, hay momentos en la vida donde Dios te va a decir, aleluya, recuerda que tú eres un atleta y el atleta para conseguir la corona o el premio de todo se abstiene. A su nombre sea la gloria. Llega un momento donde Dios te tiene que decir, alabado sea el Señor, ellos van por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible que Dios tiene preparada en los cielos. Alabado sea el Señor. Son esos momentos, hermano, donde Dios te dice, como Dios le dijo a Jeremías, hay momentos, Jeremías dijo, Señor, yo soy un niño, y Dios le dijo, no, usted es un hombre, pórtese como un varón y ciñase los lomos. A su nombre sea la gloria, porque donde yo te diga que vayas, irás tú. Entonces no es momento de contemplar el volver atrás, porque la iglesia primitiva, hermano, sufrió cosas, padeció, aleluya, batallas tan horribles que dice la Escritura que aún nosotros no hemos padecido hasta la sangre, como lo padeció la iglesia. Si nosotros, hermanos, nos pusiéramos, hermanos, a comparar los problemas que tenía la iglesia primitiva con Claudio Nerón, aleluya, a los problemas que tiene la iglesia hoy por hoy, aleluya, nos debería de dar pena. A su nombre sea la gloria. Vive Cristo para siempre. Entonces hay momentos cuando tú estás cansado, que ya tus fuerzas no te dan. Aleluya. Y entonces Dios te dice, recuerda, nosotros no corremos como a la aventura. Tú tienes que correr de tal manera que obtengáis y que lleguéis a la meta. Porque nosotros no corremos como a la aventura o como el que golpea el aire. Amén o no amén. A su nombre. Porque los sentidos, el hermano hablaba de los sentidos, de alguna manera a veces se extravían, hermanos. Los sentidos, la visión se nubla. Ya no tenemos el mismo oído espiritual para escuchar la voz de Dios, sino que los ruidos del mundo, los ruidos de la prueba, los ruidos de la circunstancia hacen que nuestros sentidos de alguna manera se extravíen. Pero es necesario que llegue un Pedro y diga, ¿por qué? ¿Por qué? Aleluya, te afanas o te sorprende de las cosas, si esto ya nuestro amado Señor lo había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén, a su nombre sea la gloria. Entonces esto es una realidad que uno no puede obviar o que puede volársela. Amén, a su nombre. Sino que uno la va a vivir. Uno la va a vivir. A su nombre. Y aquellos ciertamente que tenían tiempo para devolverse, no contemplaron el volver atrás. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Vive Cristo para siempre. Dice Hechos, la primera predicación de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Aleluya. Capítulo 19, capítulo 3, verso 19, en el libro de Hechos. Hechos 3, 19 dice: así que arrepentidos
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Sabe? A mí me llama tanto la atención, hermano, el significado de la palabra arrepentimiento, que muchas veces estamos en la iglesia y eso no ha sucedido en nosotros. Gloria a Dios. Amén, a su nombre será. A veces estamos aquí adentro y todavía estamos contemplando la posibilidad de volver a casa. Amén, a su nombre será. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, en el amor del Señor. Hermana, repita. Amén, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros dejemos de ver la palabra arrepentirse como algo ofensivo, entonces va a suceder una metanoia en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén, a su nombre será gloria. Cuando veamos esa palabra como lo que es, como lo que significa, y el cambio profundo que trae en nuestra vida, que es para bien, entonces va a suceder eso en nuestra vida, una metanoia. Amén. Un cambio profundo de pensamiento. Si no sucede eso, las cosas van a seguir igual. Si quieres que vengan tiempos de refrigerio para tu vida, si quieres que vengan tiempos de cambio y quieres ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es real, porque la gloria de Dios se manifiesta aquí en la tierra. La gloria de Dios es maravillosa. A su nombre sea la gloria. Tú puedes vivir esa gloria. Tú puedes vivir, hermano, eso tan maravilloso que es la gloria de Dios. Esos tiempos de refrigerio para tu vida. Cuando sucede un arrepentimiento en nosotros. Hermano, ve la gloria de Dios. ¿Sabe qué es ver la gloria de Dios? Algunos la asocian con que llegue eso tan anhelado. Eso no es la gloria de Dios. Amén, a su nombre sea la gloria. La gloria de Dios es cuando tú experimentas la llenura del Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú experimentas el cambio de Dios en tu vida, cuando tú te sientes diferente, cuando tú te sientes, aleluya, que hay gozo en tu vida. Por eso David en algún momento, cuando él peca, él deja de ver la gloria de Dios. El reino seguía funcionando, aleluya. Los carros de caballo seguían andando, el ejército estaba completo. Pero él había dejado de ver la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque ya el gozo de la salvación se había ido de su corazón. Y dejó de ver la gloria de Dios. El reino de los cielos, dice la Biblia, no es comida ni bebida. No es casa, no es carro. Esas son añadiduras. La gloria de Dios, hermano, es cuando hay avivamiento en el corazón. Es cuando hay paz de Dios en nuestra vida. Hermano, usted sabe que usted esté pasando por alguna dificultad, por algún problema, y usted vaya, aleluya, y se arrodille y empieza a gemirle a Dios, y empieza a clamar, y empieza a llorar ahí a moco tendido, alabado sea el Señor, y empieza a exponer usted su queja delante de Dios, y Dios le toque,
y Dios le ministre y Dios ponga paz en su corazón. Esa es la gloria. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sabe cuando yo digo, me arrepentí de la mentira, me arrepentí de la fornicación, me arrepentí del adulterio, me arrepentí de esto, me arrepentí de aquello? Yo no estoy diciendo que no oigan pensamientos dardos del enemigo a nuestra mente, pero cuando tú consientes, aleluya, cuando tú no te conformas, por eso Pedro dice, basta ya, un basta ya, un basta ya, al tiempo pasado de haber vivido conforme a vuestros deseos mundanos, conforme a las corrientes de este mundo. Un basta ya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú no le pones un basta ya, sino que todavía sigues contemplando la posibilidad de volver atrás, aleluya, usted necesita una metanoia. Gloria a Dios, aleluya. Amén, a su nombre sea la gloria. Cuando yo no me conformo con mi esposa, sino que yo contemplo la posibilidad de que venga otra por ahí, yo entonces, hermano, necesito un cambio profundo de pensamiento. Porque tengo a mi esposa y todavía estoy contemplando la posibilidad de otra. O tengo a mi esposo y estoy contemplando la posibilidad de otro. Gloria a Dios. Si nosotros contemplamos eso todavía, hermano, nosotros necesitamos arrepentirnos. Gloria a Dios. Amén, a su nombre sea la gloria. Necesitamos arrepentimiento, metanoia, cambio. ¿Sabe? Yo compartí algo. Cuando nosotros queremos vencer la tentación, nosotros para vencer la tentación no necesitamos que la tentación venga para nosotros vencerla. La tentación se vence antes que la tentación venga. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Cuando yo o usted puede tener ataques, pero usted, antes que vengan esos ataques, usted decide en su corazón, propone en su corazón. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Gloria a Dios. Él no esperó que la comida llegara para tomar la decisión de no contaminarse. Él ya había propuesto de antemano el no contaminarse con la comida del rey. Y cuando la comida del rey vino, él tuvo la capacidad, la fortaleza de rechazar la comida del rey. Y no se contaminó con la comida del rey porque de antemano ya él había previsto, lo había decidido en su corazón antes que llegara la comida del rey. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, a su nombre se alaba. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Vive. Y todos los días, hermano, todos los días, usted debe contemplar eso. Y usted debe tomar la decisión, aleluya, de no contaminarse con la comida del rey. Porque en cualquier momento va a llegar la comida del rey. Amén. En un momento imprevisto, aleluya, llega el ataque. Va a parecer agradable. Amén, a su nombre se la gloria. Gloria a Dios. Yo no sé, yo una vez les conté, yo estaba en una casa, hermano. Lo voy a contar de nuevo porque cabe aquí en el mensaje. Yo llegué y una mujer
se enamoró. Pero uno cree, hermano, que no, es que uno es esto, no es aquello, no. Es el diablo que quiere destruir. Y yo, inocente de las cosas, ella empezó a escribir una carta. Yo estaba delante de la nevera y ella estaba haciendo la carta. Cuando ella sube al segundo piso, me dice que lea la carta. Y bueno, yo leí la carta y dice que ella estaba buscando un hombre como yo. Venga, su nombre será que esto, que aquí tiene una cosa, hermano, que no es distinta. Y no la voy a decir. Amén, a su nombre será gloria. Pero si yo no hubiese propuesto antes en mi corazón de no, entonces hubiese caído en la tentación. Amén, a su nombre será gloria. Porque uno debe proponerse un cambio profundo de pensamiento. Y si yo hubiese caído en esa red, yo hoy no estuviera aquí predicando. Amén, a su nombre será gloria, hermano. Usted va a cambiar lo lindo de Dios. Usted va a cambiar, no estoy no cambio por nada. ¿Sabe lo bonito, aleluya, que es servir a Dios? Lo bonito que es tener la paz de Dios en su corazón. Amén. De servir a Dios, de poder abrir la Biblia y enseñar la palabra. Hermano, Dios no lo voy a cambiar. Autoridad. Dios me guarde. ¿Verdad? Porque esto vale mucho para cambiarlo por un plato de lentejas, por unas algarrobas. Amén. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Vive Cristo. Cuando sucede una metanoia en nuestro corazón, en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Van a venir circunstancias, van a venir momentos de prueba, van a venir momentos de dificultad. Alabado sea el Señor. Y nosotros vamos a buscar el culpable. Gloria a Dios. Pero no hay culpable. Aleluya. No hay culpable. Debemos echar a ver de nosotros mismos. Por ejemplo, algo le sucedió a la iglesia. A la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Versículo 17. Gloria a Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aleluya. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén, a su nombre. Ahí también usa la palabra metanoia. Si no cambias tu pensamiento. Era una iglesia, hermano, que sabía filtrar los mensajes. Era una iglesia que tenía un discernimiento tremendo. Podía identificar quién era el apóstol. Podía identificar los espíritus si eran de Dios. Llegaba un mensaje extraño, aleluya, y ellos tenían la capacidad intelectual de filtrarlo.
Aleluya, alabado sea el Señor. Estaban capacitados. Aleluya. Pero ¿qué había sucedido? Que habían caído. Aleluya. En eso que puede caer la iglesia después de haberse arrepentido. Después de haber experimentado el arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios le dice a la iglesia, y Dios le dice al pueblo, arrepiéntanse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrepiéntanse y vuelvan a sus primeras obras. Y vuelvan a hacer las cosas con pasión, con amor, porque es para el Creador, porque es para Dios. ¿Cuánto damos alabanza a Dios? Por eso no debemos contemplar, hermanos, la posibilidad alguna de volver atrás. Amén. Aleluya. Y si hay algo en lo que debemos arrepentirnos, tú lo sabes en esta mañana. Aleluya. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete de todo tu corazón y vuélvete a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Hermanos, ahora, aleluya.